La creencia es que la depresión es una cuestión de actitud, que depende de lo que tú pongas de ti mismo para poder salirte o evitarla. Cuando peor te encuentras, tienes que escuchar a personas, incluso personas cercanas que te quieren, que te repiten, sé positivo, tienes que poner más de tu parte, no seas tan pesimista, con esa actitud no te vas a recuperar. En definitiva, lo que te están diciendo, aunque tengan buenas intenciones, es que hay algo de ti que molesta y que la depresión es culpa tuya. Todas estas ideas, además de ser erróneas, tienen el agravante de hacerte sentir mal contigo mismo y con cómo te sientes. Es difícil saber por qué pasa esto. No sucede lo mismo con otros problemas de salud. A nadie se le acusa de tener la culpa, de tener fiebre o una diarrea. Una anécdota que recuerdo que puedo explicar sobre la culpabilización es el primer día que yo fui a un centro de salud mental, atravesando un episodio de depresión mayor. En ese momento me encuentro un cartel con consejos de autoayuda que decía, sé positivo. Claro, como si dependiera de uno mismo, ¿no? No encontrarse mal. Es básicamente lo mismo que decir, no tengas depresión. Y es un imperativo tan inútil, tan inservible, como decirle a alguien, como decirle a una persona que pasa un infarto, sigue latiendo, o no tengas alucinaciones, una persona en un brote psicótico. Yo reproducía todos estos prejuicios incluso cuando estaba viviendo una depresión. Antes de hacer una reflexión sobre lo que significan estas ideas y sus consecuencias, yo las reproducía. Yo siempre digo que la persona que más me discriminó fui yo mismo. Yo sabía lo que me sucedía. Me daba cuenta que estaba atravesando una depresión y que estaba empeorando. Pero no iba a pedir ayuda por miedo a las consecuencias sociales, sobre todo a las consecuencias laborales que pudiese comportar ser identificado, ser diagnosticado o estar medicado. Yo soy psicólogo y me daba miedo, ¿no?, llevar un diagnóstico de trastorno mental. Acabé con un ingreso después de un intento de suicidio. Y fue al revés de lo que yo esperaba, porque yo tuve el apoyo de mis jefes para poder seguir adelante, ¿no?, y salir de ese proceso. En ese sentido, yo creo que hay una mezcla, ¿no?, entre estas ideas machistas y capitalistas, ¿no?, que están contra la vulnerabilidad, ¿no?, de que siempre tienes que poder gestionar el sufrimiento, siempre tienes que poder seguir adelante, tienes que hacerlo por ti mismo, pedir ayuda es cosa de débiles, etc.